o este beneficio de los planes de pensiones, pues normalmente los van a implementar algunas empresas privadas que quieran otorgar beneficios adicionales a los de la ley relativos a pensiones por jubilación. Entonces, normalmente como va a tener una correlación directa un plan de pensiones privado con el beneficio que otorgue el Seguro Social, para los empleados que trabajan para una empresa privada y que cotizan en el Seguro Social, pues estaremos revisando en mayor medida todos los beneficios relativos a pensión por jubilación del Seguro Social también. Por supuesto, vamos a estar comentando también todo el proceso general de diseño de un plan de pensiones, de su implementación, qué se requiere, qué requisitos hay que cumplir, todos los elementos que debe de considerar una empresa para implementar este tipo de planes. Y adicionalmente, pues también estaremos revisando para el caso de los planes de beneficio definido, la evaluación del pasivo laboral, como ya lo comentamos, que es una evaluación actuarial, traer a valor presente pues todos los beneficios que se van a estar pagando siempre y cuando el empleado cumpla los requisitos de jubilación, edad y antigüedad, y a partir de ahí, de la edad de jubilación, pues empezará a cobrar sus pensiones por jubilación, y lo que tenemos que hacer pues es evaluar cuánto necesitamos o cuánto vale ese beneficio a valor presente actuarial a la fecha actual. Esto va a tener relación también con el registro contable de este pasivo laboral. Por lo tanto, dentro de las unidades que estaremos revisando, pues también vamos a comentar las generalidades del registro contable del pasivo laboral de un plan de pensiones. Y finalmente estaremos cerrando este semestre con todo el tema de cómo se implementa ya este plan, ¿no? Una vez que se ha pasado todo el proceso de diseño, costeo, etcétera, pues cómo se puede implementar, formalizar este plan de pensiones para las empresas que así lo requieran. Entonces, vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy, revisando ya particularmente el temario que vamos a cubrir durante el semestre y que ahorita a rasgos generales, pues de hecho ya les he comentado algunos de los temas que se van a cubrir durante el semestre. Antes de comentar esta parte del temario, quisiera pedirles que vayan, por favor, anotando en el chat de aquí de Zoom su nombre y su email, ya que durante el semestre les voy a estar compartiendo todo el material que vamos a ir revisando. Cada una de las unidades las vamos a ir compartiendo vía email para que la vayan revisando previamente y que en las sesiones que tengamos, pues sea un poco más ágil comentar cada parte del contenido de estas unidades. Entonces, por favor, váyanme anotando su nombre y su mail en el chat de aquí de Zoom. Aquí les presento a Goyo, que es muy inquieto y ahorita se está poniendo muy juguetón. Eh, Se llama Goyo y está también aquí participando en la clase. Entonces, por favor, váyanme anotando aquí en el chat de Zoom su mail y su nombre, y el mail que sea pues un email en donde ustedes tengan el acceso pues más rápido a su email, ya que como les comento pues vamos a estar compartiendo todo el material, todos los comunicados relativos a la clase vía email, entonces que sea una dirección de email a la cual tengan acceso pues muy directo y frecuentemente, ¿no? Para que estén siempre actualizados y al tanto, tanto del material como de cualquier comunicación que les haga vía email. Entonces, ahora sí vamos a ir cubriendo la parte del temario que vamos a revisar durante el semestre. Está separado por unidades. Cada numeración que tenemos aquí en este slide corresponde a una unidad que vamos a ir cubriendo.
Y en la unidad uno vamos a analizar eh, generalmente o en temas muy generales cómo se está dando el proceso de envejecimiento en México y por supuesto por qué nos interesa comentar este proceso de envejecimiento en México, porque va a tener impactos en diversas áreas en México que de hecho pues ya las está teniendo, como pueden ser las áreas de seguridad social, obviamente los temas de reemplazo de personal en las empresas debido al envejecimiento. Vete para allá. Y todo el impacto también económico que va a tener, pues todo este proceso que de hecho ya estamos viviendo en México, el proceso de envejecimiento acelerado y que va a tener un impacto económico, pues también en México, ¿no? Particularmente en todas las pensiones que paga el gobierno federal. Ahorita la que seguramente han escuchado más comúnmente, pues es la pensión que se otorga del bienestar para los adultos mayores. Obviamente esta pensión pues tiene un costo, ¿no? Un costo que el gobierno federal tiene que estar cubriendo y que con este efecto del envejecimiento de nuestra población, pues lo que va a ocurrir es que el grupo de beneficiarios de 65 años y más, pues cada vez va a ser mayor en México, ¿no? Por lo tanto, el costo de esta pensión, pues va a ir creciendo prácticamente en forma exponencial. Entonces, este es uno de los impactos que va a tener este proceso de envejecimiento en México y que a su vez también tiene impacto en las empresas, ¿no? Entonces, vamos a comentar muy brevemente cuáles pueden ser estos impactos y cómo inciden en el proceso de diseño de un plan de pensiones y por supuesto también cuál es la expectativa que se tendría en el costo del plan de pensiones privado que en su caso implementaría la empresa en beneficio de sus empleados. Hago énfasis en que pues se va a comentar en temas pues, muy generales este proceso de envejecimiento, ya que este proceso demográfico pues, realmente nos daría, si es que lo analizáramos a profundidad, pues nos daría no nada más para un semestre, sino para mucho más, ¿no? Este fenómeno del envejecimiento en México tiene varias áreas de análisis, varias áreas de estudio y de impactos que pues, realmente nos llevaría mucho tiempo analizarlo a profundidad. Entonces estaremos solamente comentando los temas más importantes que puedan tener impacto en el tema de pensiones, que es el que nos ocupa. En la segunda unidad vamos a estar comentando también el proceso general de diseño de un plan de pensiones. En esta unidad 2, que realmente va a ser una unidad bastante breve, pues vamos a analizar en caso de que una empresa quisiera implementar un plan de pensiones, qué actividades debería de realizar, qué temas debe de analizar para poder implementar este plan de pensiones. Entonces, son realmente cuatro fases amplias en donde se debe de definir en la primera fase cuál es el objetivo que debe de cumplir el plan de pensiones y con base en el objetivo que debe de cumplir el plan de pensiones, se pueden ir definiendo ciertas alternativas, ciertas opciones de plan para implementar. Entonces, con estas alternativas, la empresa debe de analizar las alternativas y su costo correlacionado a cada una de las alternativas y con ello pues la empresa ya puede empezar a tomar decisiones de cuál plan le podría convenir implementar que esté alineado al objetivo y obviamente al presupuesto que pueda tener para destinarle al beneficio del plan de pensiones. Posteriormente se haría el proceso de implementación del plan, que sería seleccionar a los proveedores de servicios del plan, como puede ser
administrador del fondo de pensiones, el consultor o empresa de consultoría que va a hacer la evaluación del pasivo del plan y hacer toda la documentación que requiera para registrar el plan de pensiones ante Hacienda. Y finalmente, ya que tenga prácticamente todo el diseño ya elaborado, que ya haya seleccionado a los proveedores de servicios del plan, pues tiene que hacer una fase de comunicación y administración del plan de pensiones, que sería la última etapa. Entonces, comentaremos en esta unidad 2 qué es lo que se debe de hacer o qué es lo que se debe de considerar en cada una de las etapas de este proceso de diseño e implementación del plan. En la unidad 3 vamos a revisar cuáles son los diferentes tipos de planes de pensiones que se podrían implementar en México y analizaremos también cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de cada uno de estos esquemas que se pueden implementar como beneficio adicional en las empresas para la jubilación de sus empleados. Para la unidad 4 vamos a comentar todo el proceso de definición de hipótesis actuariales. Como comentamos, en una de las actividades que se realiza, ya sea para el diseño del plan o cuando ya esté operando, se debe determinar el costo del plan de pensiones. Para determinar este costo del plan de pensiones, uno de los conceptos que van a incidir en determinar este costo y particularmente para los planes de beneficio definido, pues es realizar la cuantificación del pasivo laboral del plan de pensiones. Entonces, para determinar este pasivo laboral del plan de pensiones, debemos de realizar la evaluación actuarial del beneficio del plan. Y para realizar la evaluación actuarial del beneficio del plan, necesitamos establecer ciertas hipótesis de cálculo. Por lo tanto, en esta unidad 4, pues vamos a revisar qué proceso, qué procedimiento debemos aplicar para definir correctamente estas hipótesis y poder aplicarlas en nuestra evaluación actuarial del beneficio del plan de pensiones para que con esta evaluación determinemos el pasivo laboral y que con este pasivo laboral podamos determinar cuánto le cuesta a la empresa el plan de pensiones por un año, por ejemplo, de operación del plan. Entonces, esta unidad 4 también es una de las unidades, pues, poco más extensas de todo nuestro temario, ya que tendremos que revisar, pues, todo el proceso de definición de hipótesis económicas y demográficas para evaluar nuestro pasivo del plan de pensiones. En la unidad 5 vamos a revisar todos los beneficios legales que tienen relación con nuestro plan de pensiones. Básicamente la ley que tiene las dos leyes que tienen mayor correlación en el tema del plan de pensiones privado es la Ley Federal del Trabajo en el apartado correspondiente a la indemnización legal y la Ley del Seguro Social, ya que tendremos que considerar, pues, qué beneficio otorga el Seguro Social y cómo incide este beneficio del Seguro Social, del IMSS, correlacionado con pensión por jubilación en el diseño de nuestro plan de pensiones privado. Entonces, estaremos revisando también brevemente y específicamente los apartados de cada una de estas leyes que tendrán alguna incidencia en los planes de pensiones privados. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. Todo bien, profesor. Gracias. Gracias. Continuamos entonces con la siguiente unidad, que sería la unidad 6. Profe, Adelante. bueno, una cosa. Hace rato había dicho que pusiéramos nuestro nombre y correo en el chat, pero no sé por qué mi dispositivo ahorita no me deja abrir el chat, entonces ya le pedí a un compañero que lo pusiera por mí.
De acuerdo, muchas gracias. Para los que tengan también algún tema ahí al escribir su nombre en el chat, también me lo pueden enviar pues por mail. Ahorita al final prácticamente en el penúltimo y último slide de esta presentación, ahí tengo el mail. También si tienen algún tema con el chat, lo pueden enviar por mail. Ahorita lo vamos a ver. Gracias. Entonces, en la unidad 6 vamos a analizar los métodos de financiamiento actuarial que son o van a corresponder a los distintos métodos que podemos aplicar para evaluar el pasivo laboral del plan de pensiones. Es decir, para realizar nuestra evaluación actuarial del pasivo del plan, pues podemos aplicar distintos métodos de financiamiento para determinar con algún método de financiamiento el costo anual del plan de pensiones. Entonces, vamos a revisar 3 o 4 métodos de financiamiento, aunque el método que prácticamente se va a aplicar para efectos de determinar el costo del plan de beneficio definido en México es el método de crédito unitario proyectado, y esto tiene que ver con el requisito contable que vamos a ver en la unidad 8, de que en México, para efectos del registro contable del pasivo laboral del plan de pensiones, la norma de información financiera D3, la NIF D3, pues pide aplicar específicamente el método de crédito unitario proyectado para el registro contable del pasivo laboral del plan. Entonces, aun cuando vamos a analizar 2 o 3 métodos de financiamiento actuarial, al final de cuentas, para cumplir el requisito contable de registro del pasivo laboral, se estará aplicando el método de crédito unitario proyectado. Después, en la unidad 7 estaremos revisando cuál es el proceso de evaluación actuarial del plan de pensiones. Vamos a revisar ahí en el proceso de evaluación actuarial del plan de pensiones también cuáles son todas las etapas que nos podemos encontrar en el proceso de evaluación del plan de pensiones y que debemos de cubrir esto particularmente para que en el caso de que alguno de ustedes tuviera la oportunidad de integrarse en alguna consultoría actuarial en donde realizaran este tipo de estudios actuariales de evaluación del pasivo laboral, tanto de plan de pensiones como de primas de antigüedad o de indemnización legal, pues ya tengan por lo menos la idea general de cuál es el proceso que siguen dentro de estas empresas de consultoría actuarial para evaluar el pasivo laboral del plan de pensiones, ya sea para registrar este pasivo bajo la NIF de 3, que es la norma mexicana, o bajo la norma norteamericana, que sería el ASC 715, o ya sea bajo la norma internacional, que es bajo el IAS 19. Entonces, bajo cualquiera de estas normas, se tendría que seguir el mismo proceso de evaluación actuarial del plan de pensiones para determinar el pasivo laboral, y este proceso, pues claramente se va a sugerir aplicarlo para asegurar que el trabajo que estamos realizando de evaluación del pasivo laboral, pues está técnica, contable y perfectamente bien realizado, ¿no? Que esté prácticamente a prueba de errores este proceso de evaluación actuarial. Por supuesto, pues somos humanos y puede haber algún proceso, alguna actividad en donde tengamos algún error. Somos humanos y pueden existir errores, pero si seguimos este proceso al pie de la letra, minimizamos casi en su totalidad cualquier tipo de error que pudiera haber en la evaluación y registro contable del pasivo laboral. Y todo eso lo estaremos comentando en esta unidad 7. Cómo asegurar que vamos a realizar un trabajo de calidad y prácticamente sin errores en la evaluación del pasivo laboral del plan de pensiones.
Después, en la unidad 8, vamos a estar comentando qué tipos de metodologías vamos a encontrar para el registro contable de este pasivo laboral del plan de pensiones. Básicamente vamos a tener tres distintas contabilidades. Como comentamos, vamos a tener la norma mexicana, que es la NIF de 3, que esa se va a aplicar pues prácticamente por todas las empresas que cumplan con sus registros contables en cuanto a el registro del pasivo laboral, no solamente del plan de pensiones, sino de indemnizaciones legales y primas de antigüedad, tendrán que registrar este pasivo laboral bajo la NIF de 3. Para las empresas que además de claramente tener operaciones en México, tuvieran algún corporativo en Estados Unidos y que el corporativo les requiera también reportar este pasivo laboral de plan de pensiones, indemnización legal o primas de antigüedad a su corporativo en Estados Unidos, pues tendrán que aplicar la evaluación bajo el ASC 715, que es la norma norteamericana. Y si el corporativo de esta empresa que esté ubicada aquí en México pudiera estar este corporativo en un país en donde no cuente con una norma contable propia para registrar su pasivo laboral, se aplicará el IAS 19 para reportar estas cifras del pasivo laboral a su corporativo en algún otro país en donde no tenga una norma contable propia. Normalmente Japón, por ejemplo, Alemania, Francia, registran su pasivo laboral bajo esta norma internacional que es IAS 19. Y finalmente, como les comentaba, la última unidad, que es la unidad 9, veremos en la unidad 9 el proceso de implementación del plan de pensiones, que básicamente es una unidad también muy pequeñita, en donde vamos a comentar, pues, una vez que ya una empresa haya hecho, pues, todo su proceso de análisis de ventajas y desventajas de implementar el plan de pensiones, de analizar varias alternativas, de revisar varios costos de estas alternativas y que finalmente se decidiera a implementar este plan de pensiones en beneficio de todos sus empleados. En la unidad 9 veremos cuáles son las actividades que debe de realizar para formalizar el plan de pensiones ante las autoridades fiscales. Básicamente ese sería todo el temario, 9 unidades, en donde la gran mayoría de las unidades son unidades más o menos pequeñas. Las más grandes van a ser la unidad 1 del envejecimiento de la población, la unidad de hipótesis actuariales y la unidad 8 de contabilidad. Son las unidades más grandes y de ahí en fuera las otras son unidades más o menos pequeñitas que estaremos cubriendo durante todo este semestre. No sé si hay alguna duda o comentario adicional. Todo bien, profesor, muchas gracias. Está bien, profe. Gracias. Aquí tengo una bibliografía básica de referencia en donde encontramos en primera instancia el Bowers, el Actuarial Mathematics, que ya han revisado tanto en Matemáticas Actuariales 1 como en Matemáticas Actuariales 2, pero en esta parte se haría referencia básicamente a la parte de métodos de financiamiento que se incluyen en el Actuarial Mathematics. El McGill, Dan McGraw, Donald, del Fundamentals of Private Pensions, de la Pension Council Research, también sería básicamente para revisar todo el tema relativo a los métodos de financiamiento. Tenemos por aquí un documento que agregué de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en inglés es la OECD del año pasado, que se llama Pensions
at Glance de 2025 y que es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del Grupo de los 20 y que presenta varios indicadores relacionados a planes de pensiones. Particularmente menciona cuáles han sido los últimos cambios que han ocurrido en varios países relativos a modificar los beneficios de seguridad social, de pensión por jubilación en cada país y también presenta cuál es el gap que existe entre los beneficios que reciben por jubilación por parte de la Seguridad Social en distintos países, entre hombres y mujeres. Entonces, es un documento que también vamos a estar haciendo referencia durante el semestre, particularmente con esos datos que presenta, que son datos actualizados y que nos van a mostrar, pues, cuáles son las tendencias que están presentando varios países al modificar sus planes de pensiones y lo que comentábamos de cuál es el gap que existe entre el beneficio que reciben las mujeres y el que reciben los hombres, que en términos muy generales, pues desafortunadamente para las mujeres, normalmente el beneficio que reciben por jubilación las mujeres es menor al que reciben los hombres. Y esto tiene mucho que ver pues con las carreras laborales que desarrollan unos y otros, todavía muy afectados por el tema cultural de que pues las mujeres normalmente, además de trabajar, pues tienen que atender a la familia, ¿no? Y en caso de que pues lleguen a casarse y a tener hijos, usualmente todavía hoy en día, pues la responsabilidad de criar a los hijos y de estar en la casa, todavía hoy en día, pues en la mayoría de los casos, recae todavía en las mujeres, ¿no? A pesar de que esto ya ha venido cambiando en las últimas generaciones, pues todavía traemos acarreado esta problemática de que pues todos los cuidados familiares todavía recaen en las mujeres y por lo tanto pues esto lleva a que las mujeres cuando forman una familia pues deban ya sea de salir del mercado laboral o de tomar un break, ¿no? Un break que puede ser 1, 2 o 3 años y después retomar nuevamente su carrera laboral, ya cuando los hijos pues ya están un poquito más grandes o que alguien puede apoyar en el cuidado de los hijos. Y pues esto que genera, pues lo que genera es que las carreras laborales de las mujeres, en la mayoría de los casos y en la mayoría de los países, sean menores que las carreras laborales de los hombres. Y esto tiene incidencia en el beneficio que reciben por jubilación por parte de la seguridad social. Entonces, normalmente ese es el efecto que se observa en el gap que existe entre el beneficio de las mujeres y de los hombres por jubilación por parte de la seguridad social. Tenemos también el Barnett de Fundamentals of Pension Mathematics for Actuaries de la ACTEX y también este libro de referencia pues nos va a servir para revisar también los distintos métodos de financiamiento que existen. Y finalmente tenemos como referencia este documento de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, que es Aspectos Actuariales de la Teoría y Práctica de los planes privados de pensiones en México. Este es el que tiene información, digamos, pues un poco más completa de todo lo que vamos a estar revisando durante el semestre. Aunque no tiene toda la información, pues es de los que podríamos decir que es de los más completos. Vale la pena mencionar que realmente aquí en México, pues no tenemos un libro o alguna bibliografía en donde se consoliden todos los temas que vamos a revisar durante todo este semestre en un solo libro o en un solo documento, ¿no? Ya que como observaron, ahorita que estuvimos comentando el contenido de cada una de las unidades, pues son contenidos de distintas disciplinas, ¿no?
Vemos la parte contable, vemos la parte demográfica, económica y financiera en la unidad uno de envejecimiento de la población. Vamos a ver la parte técnica en los métodos de financiamiento. Vamos a ver la parte, digamos, operativa real en el proceso de evaluación actuarial. Y por lo tanto, pues como son temas de diversa índole, de diversa naturaleza, pues difícilmente los vamos a encontrar en un solo libro o en una sola bibliografía. Entonces va a ser complicado encontrar todo en un solo documento. Ahora vamos con la parte de el método de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar el semestre? Vamos a tener en primera instancia, del lado izquierdo de la diapositiva, tenemos exámenes parciales. Dependiendo de cómo vayamos avanzando, podemos realizar 2 o 3 exámenes parciales. Va a haber también un proyecto final que vamos a realizar pues más o menos en el último mes de este semestre, en donde en este proyecto final van a integrar equipos de trabajo y por equipo van a realizar un proyecto de diseño y evaluación de un plan de pensiones. Este proyecto van a tener un par de semanas para elaborarlo y se va a calificar y va a contar como un parcial también para promediarse en conjunto con los otros parciales y determinar la calificación final. ¿Con cuánto exentan de examen final? Debido a que la mayoría del contenido de este semestre es teórico, alrededor de un 60-65% es teoría y otro 35% más o menos es práctica, van a exentar de examen final con un promedio mínimo de 7. Entonces, si tienen 7 o más, exentan de final. Si tienen menos de 7, pues tendrán que presentar el examen final de primera vuelta. Entonces, en el caso de que desafortunadamente tuvieran que presentar el examen de primera vuelta, este examen de primera vuelta se va a promediar en conjunto con los otros parciales y con el proyecto final para determinar la calificación final. En esta calificación final que se estaría determinando, promediando primera vuelta junto con todo lo demás, parciales y proyecto final, si tienen una calificación de 6 o mayor en su promedio final, pues ya no tienen necesidad de presentar segunda vuelta. Y finalmente, para el caso de que tuvieran que presentar segunda vuelta, si ese es el caso, el examen de segunda vuelta también se estaría promediando junto con todos los parciales anteriores, primera vuelta y proyecto final, para determinar la calificación final. Entonces, aquí la recomendación es, pues no se vayan ni a primera vuelta ni a segunda vuelta, porque ahí pues ya se va dificultando obtener la calificación aprobatoria debido a que se promedia primera vuelta y segunda vuelta en conjunto con parciales y con el proyecto final. No sé si hay alguna duda o comentario con este método de evaluación. Profe, yo le quería preguntar si acepta oyentes o guarda calificación. ¿Qué tal, Daniel? Sí, no tengo ningún inconveniente con los oyentes y en caso de que los alumnos que no estuvieran inscritos y tomen el semestre y que aprueben la materia conmigo, eh, tendría que comentar con el otro sinodal del extraordinario que esté de acuerdo en que asentemos la calificación en el extraordinario, pero normalmente no hay ningún inconveniente. Normalmente el otro sinodal está de acuerdo en guardar la calificación. Entonces la respuesta es sí, si no están inscritos, no hay inconveniente en que tomen la materia como oyentes y en caso de que tengan una calificación aprobatoria,
Siempre y cuando esté de acuerdo el otro sinodal, se estaría asentando su calificación en el extraordinario. Muchas gracias. Bien, en este penúltimo slide les dejo mis datos de contacto. Soy el actuario Francisco Moreno Sánchez. Tengo pues ya bastante tiempo impartiendo la materia. Ya son 13, 14 años que estoy impartiendo tanto actuariales uno como actuariales 2 y como actuariales para pensiones. Adelante, Bruno. Ah, no, disculpe, profe, si quiere terminar, era una duda general. Sí, entonces, si gustas ahorita. Mi experiencia en el mercado laboral, yo he trabajado alrededor de 26 años como consultor actuarial en distintas empresas de consultoría y mi último puesto fue como director asociado en Willis Towers Watson Consultores de México hasta agosto de 2023. En agosto de 2023 tuve que tomar la decisión de separarme de la empresa, ya que tenía una carga de trabajo pues bastante pesada. Estaba a cargo de alrededor de 120, 130 clientes que tenía a mi cargo, eran alrededor de 120, 130 empresas, para las cuales pues me tocaba hacer todo el proceso de coordinación, revisión del trabajo y revisión de dudas o preguntas con los asesores externos, con los directivos de la empresa. Para todas estas empresas, la mayoría del trabajo era valuación actuarial del pasivo laboral, tanto de planes de pensiones, primas de antigüedad, indemnización legal, pero también para algunas otras se hacía ya sea el proceso de diseño e implementación de su plan de pensiones o en su defecto de actualización del plan de pensiones. Es decir, que había algunas empresas que ya tenían su plan de pensiones operando durante mucho tiempo, pero pues se daban cuenta de que el plan que implementaron hace 20, 25, 30 años, pues a lo mejor hoy en día ya no estaba alineado a los requerimientos actuales ni de los empleados ni de la empresa. Entonces se tenía que hacer todo un proceso de actualización del plan. Entonces, básicamente, toda mi carrera laboral ha estado directamente relacionada con todo este tema de consultoría actuarial, tanto para la evaluación de pasivos laborales como para el diseño, implementación o actualización de los planes de pensiones. Y pues afortunadamente hoy en día ya los temas que me generó esta sobrecarga de trabajo hace 3 años, que ya eran temas de salud, pues un poquito complicados, eran temas de estrés bastante severo, eran temas de insomnio, eran temas de hipertensión, entonces fueron distintas eh, afectaciones de salud, pues que me obligaron a dejar este trabajo de consultor. Hoy en día, pues ya me encuentro en una condición de salud mucho mejor, afortunadamente, y de hecho, pues ya estoy buscando algunas alternativas para poder reintegrarme nuevamente a retomar mi trabajo como consultor actuarial. Como les comentaba, aquí les dejo también el email de contacto, que es con minúsculas pacomorenos@yahoo.com.mx. Y aunque ya la coordinación de actuaría ya les dejó la liga y los datos para conectarse a la clase para este semestre, aquí nuevamente se los anexo y les voy a estar compartiendo este documento de el temario y el método de evaluación vía email el día de mañana en conjunto con la unidad uno que estaremos empezando a revisar también el día de mañana. No sé si hay alguna duda o comentario adicional. Por aquí, Bruno, que tenías un comentario. Sí, profesor, disculpe, tengo una duda respecto, por ejemplo, yo no la metí, o sea,
así como que agarré horario a lo loco, pero o sea, sí me interesa, entonces nada más quería saber si va a empezar el día de mañana, con la siguiente clase, o hasta la siguiente semana para poder ver si alcanzo lugar. Sí, mañana iniciamos con la revisión de la unidad 1. Mañana no avanzaríamos mucho también con la cobertura de la primera unidad, considerando que todavía pues va a haber algunos movimientos de altas y bajas y nos vamos a ir un poco despacito mañana y la siguiente semana con la finalidad de que si hay algún alumno o alumnos que se integren la siguiente semana, pues no se nos vayan rezagando. Pero sí iniciaríamos mañana con la revisión de la primera unidad que les voy a estar enviando el día de mañana por mail por la mañana. Ah, ok, vale, entonces ahorita le escribo mi correo. Por favor. ¿Y cuántos parciales van a ser más o menos? Pueden ser 2 o 3 parciales, va a depender de cómo avancemos durante el semestre. Serían 2 o 3 parciales y el proyecto final. Ah, sí. Y van a ser presenciales, ¿no? Sí, qué bueno que lo comentas, Bruno. Es importante comentar que nos piden por parte de la coordinación que nuestros exámenes parciales, bueno, prácticamente todos los exámenes, sean presenciales. Entonces estaremos procurando definir la fecha del examen parcial, de los parciales, más o menos una semana antes de la fecha, para que nos puedan asignar algún salón para realizar el examen presencial. Va, está bien, profe. Gracias. Listo, pues si no hay más dudas o comentarios, esto sería todo por el día de hoy y les voy a estar compartiendo por mail tanto el temario como la unidad 1 para que ya la tengan y la podamos empezar a revisar a partir del día de mañana. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, ya se pueden desconectar. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bueno, profesor, Muchas gracias, gracias. profe. Gracias.